Mi nombre es Carmen Jaspe. Me corresponde hablarles o exponer el tema relacionado con el contenido del tema número 8, denominado Análisis de la situación actual y futuro del sistema financiero nacional, caso Banco Central de Venezuela. La agenda prevista para la siguiente presentación corresponde al desarrollo de 2 puntos. El primer punto se denomina Papel del Banco Central de Venezuela en el sistema financiero venezolano, y el segundo a la situación actual y futura del sistema financiero venezolano. Vamos con el primer punto, papel del Banco Central de Venezuela en el sistema financiero venezolano. El sistema financiero nacional corresponde a un conjunto de instituciones, que se encuentran reguladas y controladas por el Ministerio de Finanzas, la SUDEBAN, la Asociación Bancaria Nacional y el Banco Central de Venezuela. Estas instituciones se les puede llamar como el cinturón de seguridad del sistema financiero nacional, los cuales ejercen las funciones de regulación, control, inspección, supervisión y vigilancia del mismo, con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento, desarrollo y robustez. El Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el artículo 1018 de la Constitución Nacional, ejerce las competencias monetarias del Poder Nacional de manera exclusiva, y en el artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela le da el objetivo, esta institución tiene el objetivo fundamental de lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda, es decir, evitar el desarrollo de niveles de inflación y la pérdida del valor de la moneda nacional. Entre sus funciones se encuentran el de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño de la política cambiaria, regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero, regular la moneda y promover su adecuada liquidez en el sistema financiero, y producir y acopiar información, la cual tendrá la obligación de publicar con estadísticas de información económica, monetaria, financiera y cambiaria que sirva de marco para la toma de decisiones de los actores del sistema financiero. De las funciones mencionadas anteriormente, entre ellas la más importante son las medidas que dicta, las medidas de política monetaria nacional. Como habíamos dicho, estas políticas van directamente relacionadas a intervenir las reservas bancarias, las tasas de interés, y ambas tienen que ver directamente con la toma de decisiones de la población en cuanto al manejo de sus medios de pago. Es decir, que la ubicación de la tasa de interés puede determinar que una persona decida comprar o no un carro o comprar una vivienda. La tasa de interés también daría o presentará un marco de referencia para aquella persona que decida o no invertir su dinero o ahorrar su dinero en un banco o comprar instrumentos de la República. El artículo 49 de la Ley de Bancos, de la Ley del Banco Central de Venezuela, tiene o contiene cuáles son las funciones o cuáles son todas las operaciones que realiza el Banco Central en ese sentido, o cuáles son las funciones que están directamente relacionadas al funcionamiento del sistema financiero. Ahora bien, entre estas funciones, una de las que tiene que ver con la política monetaria es el encaje legal. El encaje legal no es más que una reserva que de manera obligatoria el Banco Central fija a las instituciones bancarias para que de los recursos que los depositantes le han realizado, una parte que el Banco Central de Venezuela decida sea depositada en el Banco Central de Venezuela, con la finalidad de constituir un instrumento para influir en la disponibilidad de los fondos por parte de los bancos, y por otra parte garantizar la disponibilidad del dinero depositado por estos ahorristas.
Otra de las operaciones que realiza el Banco Central de Venezuela con la banca o con el sistema financiero tiene que ver con las operaciones de mercado abierto o las OMAS. Hay dos tipos de operaciones de mercado abierto. Hay las operaciones de mercado abierto expansivas y las operaciones de mercado abierto restrictivas o contractivas. ¿Cuál es la función de estas operaciones? La función de estas operaciones es incrementar o disminuir la liquidez de dinero en el mercado. Es decir, van a influir para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía o disponible por la banca para realizar préstamos. Pues. Entonces, como podemos ver en el esquema que está a la izquierda, el Banco Central de Venezuela entrega fondos a la banca y la banca entrega al Banco Central de Venezuela títulos públicos, es decir, el Banco Central de Venezuela adquiere a la banca en ese momento los títulos públicos y le da fondos los cuales puede disponer para otorgar créditos. Ese sería el mecanismo de las operaciones de mercado abierto expansivas. Por otra parte, las operaciones de mercado abierto restrictivas actúan de forma contraria. El Banco Central de Venezuela, en este caso, ofrece títulos públicos a la banca y la banca le otorga o le entrega fondos a cambio de estos títulos públicos, y la operación en este sentido tiene la finalidad de restringir o de disminuir las cantidades de liquidez dentro de la economía. También el Banco Central de Venezuela actúa como asistente crediticio al sistema financiero, es decir, es el prestamista de la banca y realiza estas operaciones a través de tres modalidades o tres opciones de financiamiento previstas igualmente en el artículo 49 de la Ley del Banco Central de Venezuela. Estas figuras son las figuras del redescuento, el anticipo y el reporto. Ahora vamos a ver cada una de ellas. El redescuento y el anticipo permiten al Banco Central de Venezuela proveer fondos de manera temporal a los bancos y funcionan de manera similar. Es decir, que el redescuento y el anticipo utilizan prácticamente o casi igualmente el mismo mecanismo, que es para el redescuento del Banco Central o la banca solicitante ofrece papeles de crédito que ya han sido descontados por él al Banco Central de Venezuela, y estos papeles son utilizados como aval para que el Banco Central de Venezuela le haga entrega de fondos en calidad de préstamo a una tasa que se denomina tasa de redescuento. La figura del anticipo opera igualmente. La banca solicitante ofrece al Banco Central de Venezuela papeles de crédito y éste le otorga fondos en calidad de préstamo. La diferencia entre el redescuento y el anticipo radica, tal como está marcado allí en el esquema que estamos viendo, en que los papeles de crédito que el banco haya ofrecido inicialmente al Banco Central de Venezuela sean unos papeles de calidad, unos papeles que sean unos papeles con un buen soporte. Cuando el Banco de Venezuela hace la evaluación de los papeles que la banca le está ofreciendo y según el criterio del banco no llena los estándares de seguridad que el Banco Central de Venezuela requiere, entonces le ofrece el adelanto de fondos bajo la figura del anticipo. A diferencia del redescuento, el anticipo es otorgado a una tasa superior a la tasa de redescuento. La tasa de redescuento y anticipo actualmente ronda un porcentaje de entre un 40 a 45% entre una y otra operación. Otra de las operaciones o de las modalidades es el reporto. Es una operación de pacto de recompra que realiza el Banco Central de Venezuela con las bancas o los bancos o las instituciones que le requieran también recursos de manera temporal.
funciona de acuerdo a dos etapas. La primera etapa, que es la operación inicial, la banca solicitante entrega títulos valores, y por lo general son títulos y bonos emitidos o bonos de deuda del Estado, al Banco Central de Venezuela. Y el Banco Central de Venezuela le presta el efectivo a un plazo de interés estipulado o un plazo de interés acordado, que estas operaciones son de corto plazo, incluso de días. Pasado el tiempo previsto o negociado, entonces se lleva a cabo de lo que es la operación de recompra. La operación de recompra es que en la operación inicial, una vez que el banco recibe el efectivo que necesita, ya tiene el compromiso de recomprar al Banco Central de Venezuela los títulos que le entregó inicialmente. Entonces pasamos a la segunda parte, el esquema que está del lado derecho de la lámina, que nos habla de que el Banco Central de Venezuela transfiere los títulos valores a la banca solicitante o a su tenedor original, una vez que esta banca, quien recibió los fondos inicialmente, le entregue el efectivo más los intereses. Y entonces así se completa la operación de reporto a través de una operación de pacto de recompra. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, la parte que corresponde a la situación actual y futura del sistema financiero venezolano. Comenzamos por decir que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional habla de que el sistema financiero está conformado por un conjunto de instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que opera en el sector bancario, el sector asegurador y el mercado de valores. Quiere decir que el sistema financiero no solamente está conformado por la banca, que es lo que estamos hablando en este momento, también está conformado por el sector asegurador y por el mercado de valores y cualquier otro grupo de instituciones financieras, pero en este momento nos estamos refiriendo específicamente a los bancos y otras instituciones financieras que se dediquen a la actividad de intermediación financiera. Entonces, al lado derecho hay un cuadro que presenta cómo está conformado actualmente el sistema bancario. El sistema bancario, de acuerdo a la información presentada por la SUDEBAN el 31 de marzo. Él está conformado por banca pública o banca del Estado y banca privada. Esta clasificación obedece a la titularidad de los capitales de los bancos, bien sean provenientes capitales privados o de capitales del Estado o capitales públicos, como decimos tradicionalmente. Está conformado entonces por 23 bancos universales, un banco comercial, bancas de leyes, 3 bancos de leyes especiales que corresponden al Estado, banca microfinanciera de capital privado, 2 bancos de desarrollo y un instituto municipal de crédito, para un total de 34 instituciones que se encuentran operativas en este momento en el sistema bancario nacional. Okay. Cuando nos referimos a cómo está la situación actual de la banca o la situación futura, tenemos que referirnos a cómo es la actuación o cómo es el desempeño de la actividad bancaria. Vamos a recordar primero que la actividad bancaria principalmente realiza, o el concepto de lo que es la actividad bancaria, es que los bancos realizan labores de intermediación en el sistema financiero. Es decir, que toman recursos de aquellos agentes económicos excedentarios de recursos o de efectivo y capta estos recursos a través de los depósitos para colocarlos en manos de aquellos agentes económicos deficitarios de recursos, quienes los requieren para la ejecución de proyectos personales, industriales o cualquier tipo de proyecto que apoye o que provea bienes y servicios a la economía nacional. En la lámina que estamos viendo, estoy tomando una información que se refiere a la clasificación de aquellos bancos o aquellas instituciones que han tenido el mejor desempeño. En primer lugar, se está presentando el desempeño del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela es de capital público o capital del Estado.
Se presenta como el banco, como un banco universal que tiene el mejor desempeño dentro de la banca, del 31 de diciembre de 2015 al 16 de marzo de 2016. Los bancos Banesco, Provincial Mercantil y BOD, que son bancos de capital privado, estarían en el orden que los nombré, en orden de liderato dentro de este ranking que estamos presentando. Lo importante de este ranking es que he estado contrastando las variables que tienen que ver con activos totales, captaciones del público y carteras de crédito. Los activos totales que tienen que ver con la fortaleza de la institución bancaria en cuanto a lo que posee en bienes, y las captaciones de público y la cartera de crédito que tienen que ver con las labores de intermediación que realiza. En la variación que hay de los valores o los porcentajes que se manejaban de diciembre a marzo, hay variaciones no muy significativas. Sin embargo, los índices que presentan las labores del Banco de Venezuela tienen incrementos en cuanto a todas las variables que estamos manejando. Y en los bancos, que por eso los marqué de manera separada, los bancos que son de capital privado tienen en ese sentido un desempeño negativo, es poco significativo, sin embargo es negativo. Han tenido cierta retracción en sus actividades e incluso en sus activos. El único de estos bancos que no presenta esta situación es el Banco Provincial. Sin embargo, se encuentra por debajo del desempeño del Banco de Venezuela. Igualmente, en estas gráficas también se presentan las variables tanto para diciembre de 2015 como para marzo de 2016, y no presenta mayor variabilidad. En esta relación se presenta, para que se pueda visualizar, no por banco, sino por cada uno de los rubros, cómo han sido las variaciones de diciembre de 2015 a marzo de 2016. Entonces, en cuanto a activos totales, el total, porque estos montos recogen el total de la banca, ha tenido una variación, en activos totales ha tenido una variación, un incremento del 12,74% en cuanto a activos totales. En cuanto a captaciones del público, un incremento del 12,65%. Y en un incremento de crecimiento de la cartera de crédito de un 14,46%. Igualmente se puede apreciar en la gráfica que está al lado cómo ha sido el crecimiento de cada una de los rubros de cuentas que estamos comentando de diciembre de 2015 a marzo de 2016. Pero, ¿qué pasa? En aquel análisis estaba incluida toda la banca, pero en este momento yo quiero hacer una diferenciación de la banca pública a la banca privada, ya que la banca pública o banca del Estado está regida más que todo por leyes especiales y sus políticas están dirigidas a financiar en su mayoría aquellas actividades que el Estado o que el gobierno tiene estipuladas para desarrollar, y el sector bancario con las instituciones privadas desarrolla más que todo actividades de intermediación propiamente dichas, o sea que sus recursos para colocar para la intermediación va dirigida a diferentes áreas de la economía, y aquellas áreas de la economía que el Estado o el gobierno le obliga por ley a apoyar, como son las carteras dirigidas. Entonces, la banca privada tiene la obligatoriedad de cubrir las cuotas que el Estado por ley le obliga a cubrir de esas carteras dirigidas. Entonces, por eso la diferenciación. Entonces, de este cuadro que tiene que ver con la banca privada, pasamos a ver que estamos divididos por estratos. Está dividido entre el estrato grande, mediano y pequeño, y donde podemos observar que al 31 de marzo de 2016 las mayores disponibilidades las tiene el estrato grande.
Esto pudiéramos decir o especular que un banco no debería tener en sus marcas, en sus disponibilidades, altas disponibilidades de recursos, ya que su función no es mantener disponibilidades, sino captar y prestar. El estrato mediano tiene la mayor cartera de crédito, quiere decir que está captando un poco menos que el estrato grande y que incluso el estrato pequeño, pero tiene un mayor porcentaje de cartera de créditos otorgadas o de créditos otorgados. Por otra parte, otra cifra que llama la atención es que el estrato pequeño es el que tiene una mayor inversión o una mayor aplicación de recursos en títulos valores y una menor nivel de cartera de crédito. Llama la atención que siendo la intermediación financiera, captar y prestar la principal actividad de las instituciones bancarias, llama la atención de que el estrato pequeño tenga un mayor porcentaje de recursos aplicados a la inversión en títulos valores. Con la parte que tiene que ver con las captaciones, se evidencia que el estrato pequeño es el que tiene mayores captaciones del público. Si esto lo unimos a la observación anterior, vemos que es un banco con mayores captaciones, más sin embargo no tiene la mayor cartera de crédito, sino que tiene la mayor inversión en títulos públicos. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos venido conversando, o de acuerdo a las tres cuentas principales que comenzamos a analizar, la cartera de crédito para todo el sistema bancario, este análisis sí incluye el sector público o la banca pública. Estoy extrayendo o separando lo que corresponde a las carteras dirigidas. En este análisis, fíjense en la parte que está sombreada en rojo, a marzo de 2016, de la cartera de crédito bruta, las carteras dirigidas ocupan o alcanzan el 33,45%. Y de ese 33,45% de ese universo, la cartera agrícola es la que tiene la mayor variación. Es decir, que es la que más ha incrementado o la que más hacia la banca ha dirigido recursos o ha dirigido crédito. En secuencia, pues, en cuanto a la composición de la cartera de crédito, están los créditos comerciales con un 46,12% y un crecimiento de diciembre a marzo del 16,46%. Para ninguno de nosotros es un secreto que en esta situación económica que está sufriendo Venezuela en este momento, con los niveles de inflación que existen en la economía, la mayoría de las personas han visto mermada su capacidad adquisitiva y han recurrido a los créditos al consumo y a los créditos comerciales para subsanar sus necesidades básicas. En este sentido, fíjense que los créditos al consumo alcanzan un porcentaje del 19,49% y entre ellos los créditos o los incrementos del uso de la tarjeta de crédito un 16,81%. En ese sentido, vamos a analizar o vamos a revisar cuáles son los índices que presenta este sector bancario en cuanto a la cartera de crédito, el porcentaje de morosidad. Entonces, si esto es lo que está sombreado en rojo, la parte que corresponde a todo el sector bancario, se puede observar que el índice de morosidad incrementó de diciembre de 2015 a febrero de 2016 de un 0,28 a un 0,29 el índice, es decir, un 28% a un 29% de morosidad. Ahora bien, de las observaciones hechas en los cuadros anteriores, he querido hacer un resumen para que podamos repasar lo que tiene que ver con la situación actual y tener una idea de lo que pudiera ocurrir en el futuro.
Entonces, de los activos totales que presentan una variación de crecimiento del 12,74%, podríamos deducir de que la banca tiene un crecimiento o conservación o buen uso de los activos totales dentro de la banca. En cuanto a las captaciones también recuerdo que se incrementaron un 12,65%. Antes de avanzar en cuanto a las captaciones y las carteras de crédito, valdría la pena ahondar un poco en analizar si de las captaciones y las carteras de crédito la banca, o hacer un análisis más exhaustivo respecto a cómo la banca está llevando adelante las operaciones de intermediación y a qué nivel de inversión en títulos públicos está llevando los recursos que capta. Porque la situación o las distorsiones que se vieran en este sentido, podríamos estar en presencia de que en el sistema bancario nacional podría haber ciertos niveles de desintermediación, lo cual podría distorsionar pues, el objeto de lo que es la actividad bancaria. En cuanto a las carteras de crédito, también hacer una revisión más exhaustiva, o por lo que pudiéramos ver del análisis que se ha realizado, pudiera verse que por la falta de capacidad adquisitiva que tenemos los ciudadanos en este momento, pudieran irse incrementando de manera exponencial o poder verse incrementando de manera peligrosa la morosidad en la banca, lo cual pudiera devenir lamentablemente incluso en una crisis que pudiera desestabilizar el sector bancario nacional, con todas las consecuencias que eso reportaría al desarrollo económico o al ya golpeado crecimiento económico nacional. Ya para finalizar, entonces ahí vemos la lámina donde está el marco legal que rige el tema que he ido desarrollando hasta el momento. El marco legal que se encuentra o que rige el sistema financiero y el sistema bancario está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, el decreto con rango y fuerza de ley del Banco Central de Venezuela y el decreto con rango y fuerza de ley de las instituciones del sector bancario. Ahora, para finalizar, comento que para realizar la exposición que estamos por culminar, hice unas consultas al libro de Gonzalo Bello, Operaciones Bancarias en Venezuela, y el libro de Instituciones Financieras de Chan de Negrón y Chacín, en las páginas del Banco Central de Venezuela, las páginas web de la Sudeban y el marco legal que he referenciado anteriormente. Bueno, para finalizar, quiero darle muchas gracias por su atención y espero que esta exposición les sirva para incentivarles tal vez a hacer mayores averiguaciones sobre la situación de la banca en Venezuela.